Sí, doctor. ¿Sí? Se puede ver, ¿no? Ya, son bueno, van a ser las 3 de la tarde. Yo creo que vamos a dar inicio ya al primer tema de los que hoy nos toca revisar. El primer tema es sobre litiasis renal, del cual vamos a ver sus causas, manifestaciones clínicas, algunos exámenes auxiliares de ayuda diagnóstica y el tratamiento y la prevención sobre ello. Vamos a hablar todo sobre este tema que no es desconocido para ustedes, ya se ha visto en algunos otros temas de nefrología o también endocrino metabólicos, puede haberse evaluado. Por si acaso. Bueno, damos inicio entonces a este tema. Vamos a ver primero, bueno, estos son los puntos de los cuales vamos a tratar sobre el tema de litiasis renal. Iniciaremos pues con lo que entendemos por litiasis renal. Como parte de la composición de la orina, pues sí tiene sales minerales que son parte de los productos de desecho, de la excreción final que va a llevar la producción de orina. Cuando estas sales minerales entran en concentraciones muy altas y bajo ciertas condiciones que van a determinar o favorecer que estas sales minerales precipiten y formen ciertos cálculos o acumulaciones de estos cristales, es lo que se conoce como litiasis urinaria, la precipitación de estas sales minerales. Esta litiasis renal pues, no es solo una enfermedad localizada de vías urinarias, sino incluye todo un complejo clínico de una enfermedad que debemos considerarla como multisistémica, donde intervienen muchos factores, de los cuales los genéticos, los anatómicos, estructurales de las vías urinarias y factores ambientales van a influir en el desarrollo, la evolución de esta litiasis urinaria. En la práctica, los 3 procesos más frecuentes en la práctica urológica. La litiasis urinaria está dentro de esos tres causas que llevan a la consulta nefrológica. Dentro de ellas está la infección urinaria y la hiperplasia benigna de próstata en el caso de la consulta urológica. Se dice que hasta un 5 a 12% de toda la población en algún momento de su vida va a sufrir una litiasis, un evento de una litiasis. Predominio en el sexo masculino con una prevalencia mayor de 2 a 4 por cada varón con relación a una mujer. Tiene altas tasas de recidivas. Sé que a los 5 años de aparición del primer episodio de una litiasis, un 50% de ellos van a hacer un segundo episodio. Y a los 25 años, el 75% o hasta el 90% de ellos van a tener ya su segundo episodio de litiasis. Tiene alta tasa de recidiva. Existe una predisposición familiar, una presencia con ciertas alteraciones en bueno, disculpen, continuando, tiene alguna presentación que tienen factores familiares que van a contribuir a la aparición más frecuente en ciertos grupos familiares sobre estas litiasis urinarias. Y lo importante en el manejo, el control de estas litiasis urinarias, que ha revolucionado todo este manejo clínico, terapéutico, y ha llevado pues, a mejoras tecnológicas que contribuyen al control o a la eliminación, para ayudar a la eliminación de estos cálculos urinarios. Aparte que es una enfermedad, una condición clínica ya conocida desde muchos años de la antigüedad, incluso los griegos hay escritos históricos sobre esta patología, y lo cruento que era
el manejo de los que se dedicaban al tratamiento de estas litiasis o a provocar la expulsión, la eliminación de estos cálculos, ¿no? Es importante gran parte de la historia, cómo se dedicaban estos cálculos en sus respectivas épocas, ¿no? Dentro de las causas no podemos determinar una sola, existen más los factores de riesgo que favorecen o predisponen a la aparición de estos cálculos urinarios. Dentro de ellos van a existir factores de riesgo de tipo dietéticos, dentro de los cuales los minerales que forman parte de estos cristales que se eliminan por vía urinaria van a tener mucha importancia, sobre todo el calcio, el oxalato y otros nutrientes. En los factores dietéticos también tanto la cantidad o calidad de bebidas que uno consume van a contribuir en mayor o menor riesgo para favorecer la aparición de estas litiasis urinarias. Los factores de riesgo no dietéticos pues influyen en ellos la edad, el grupo étnico, hay algunas razas donde predomina más que los caucásicos, y sé que predomina más las litiasis urinarias, la talla, lo cual indica si hay obesidad o no, sobrepeso. Hay unas influencias ambientales, condiciones físicas más cálidas, por ejemplo, van a favorecer tanto por los estados de deshidratación o el aporte hídrico adecuado, y algunas condiciones de ocupación, como son los que están expuestos o más horarios en ambientales, horarios exteriores donde no hay sombra, por ejemplo, los agricultores expuestos a mayor exposición al sol y otras ocupaciones que van a compartir ese tipo de ocupaciones. Algunos factores urinarios, dentro de ellos pues el volumen urinario, la deshidratación que llevan a menor producción, van a condicionar que precipiten estas sustancias. Las concentraciones de estos minerales que pueden estar en mayor incremento, si incrementa el calcio en la orina, o el oxalato, o el citrato, en este caso si disminuye el citrato, va a favorecer, a contribuir a la aparición de cálculo. Algunos se van a requerir en mayor cantidad y otros, como veremos más adelante, van a tener efectos protectores o inhibitorios, lo cual su disminución va a favorecer la aparición de cálculos urinarios. El ácido úrico también, la hiperuricosuria, las variaciones en el pH de la orina contribuyen mucho a la aparición de litiasis. Hay litiasis que van a favorecerse por un pH ácido, otros por un pH alcalino. La hiperoxaluria primaria, factores genéticos, lo que mencionamos, factores familiares, hay más conocidas son la hiperoxaluria primaria, que favorece pues, la eliminación de estos oxalatos, y con la asociación al calcio van a favorecer los de oxalato de calcio. La cistinuria, alteraciones de estas proteínas que favorecen la acumulación de esta cistina, contribuyendo al incremento de la aparición de cálculos de cistina. Algunas enfermedades asociadas, pero secundariamente a estas enfermedades asociadas van a haber alteraciones metabólicas, tanto de calcio, oxalato u otros, ¿no? Mala absorción en el tubo digestivo, hay mala absorción de calcio, hiperparatiroidismo primario, va a haber hipercalcemia, hipercalciuria, obesidad, unas enfermedades metabólicas, la diabetes, o trastornos acidóticos tubulares por alteraciones a nivel de la función tubular renal. Sean estas distales, principalmente las proximales no se condicionan ese tipo de patologías tubulares. Y hay condiciones que se llaman, que pueden definirse como riesgo para cálculos de mayor, los formadores de cálculo con altísimo riesgo. Algunas enfermedades genéticas y las enfermedades que acabamos de mencionar, que predisponen a mayor recurrencia de los cálculos. Dentro de ellos, también de esas condiciones, también está la lesión de la médula espinal con vejiga neurogénica, la éxtasis urinaria condicionada por retención urinaria por una vejiga neurogénica, es un factor de riesgo para producir o condicionar la precipitación de estos cálculos. En resumen, esta etiopatogenia de la litiasis urinaria pues multifactorial. Influyen diversos factores que van desde, como ya mencionamos, la edad, el sexo, ocupación, el estado nutricional, la dieta, la ingesta de líquido. A menor ingesta de líquido, menos contenido líquido en los tubos urinarios, y eso va a hacer que la concentración de soluto sea mayor, por ende más propensos a la precipitación de estos cristales. El estado nutricional, el clima, lo mencionamos del sol, la infección, hay bacterias, infecciones
urinarias, sí, nos referimos a estas infecciones urinarias, que van a alterar el metabolismo de la urea y eso va a favorecer precipitación de cristales conocidos como de estruvita, que en realidad son fosfatos, amonio y oxalatos que van a precipitarse, van a agruparse en estas moléculas de estruvita en ciertas bacterias, como también mencionaremos en detalle posterior. Y de que no mencionar también las alteraciones metabólicas y anatómicas, ¿no? Las estructuras anatómicas, las alteraciones anatómicas en las vías urinarias van a alterar el normal flujo urinario y ello va a condicionar también alteraciones apropiadas para desarrollarse, evolucionar los cálculos urinarios. Condiciones que pueden alterar incluso el pH, la composición misma de la orina en relación a la cantidad de estos solutos, de estas sales minerales que luego van a precipitar. Eh, Otros factores de riesgo y en relación a qué patologías están relacionadas, sus etiologías, sus causas, la hipercalciuria generalmente es idiopática o también a un hiperparatiroidismo primario, hiperuricosuria, tendría que ver mucho con la dieta o algunas otras enfermedades, hipocitraturia, aquí es I menor de 320, no es mayor, y la más frecuente es idiopática o cuando se da, también presentan acidosis metabólica por otros estados. Las alteraciones en el pH, si es un pH ácido, precipitan más o favorece la precipitación de cálculos de ácido úrico en la enfermedad, sobre todo si es que existe una enfermedad tipo gota, es la que pueda contribuir ante un pH ácido, precipitar estos cristales y favorecer la formación de cálculos. Menores del volumen urinario, si hay una diuresis menor de 1 litro por 24 horas, esto va a condicionar si es que alteraciones en la dieta, si es que hay alteraciones en la dieta como causa principal, menor ingesta de líquido, también va a precipitar, mayor riesgo de precipitar estos cristales. La hipomagnesemia, que tiene que ver también con la dieta, dietas restringidas en estos minerales van a contribuir a la aparición de cálculos. Los pH alcalinos, favorecido en las infecciones urinarias, estas bacterias que mencionamos, que pueden precipitar, dentro de ellas son bacterias ureolíticas, que el Proteus mirabilis es el más frecuente, pero también está la Klebsiella, la Serratia, algunos estafilococos, las pseudomonas en menor frecuencia, pueden contribuir, las infecciones urinarias por estos gérmenes pueden contribuir a la formación de cálculos de estruvita conocidos como cálculos coraliformes, que van a favorecer más infecciones, y las infecciones sobre estos cálculos se hace que sean difíciles de tratar y van a seguir formando más cálculos, contribuyendo con ello al desarrollo de un cálculo difícil de eliminar del tracto de la vía urinaria y llevando muchas veces a complicaciones muy serias en cuanto a la funcionalidad renal y también las infecciones sistémicas que pueden contribuir. La hiperoxaluria, que tiene más relacionada a causas dietéticas o pérdidas o funciones de alteraciones a nivel digestivo que pueden evitar la separación del calcio u otros minerales con el cual se reabsorbe y al verse o se evita su reabsorción y al permitir que no se permite no tener unas sustancias que puedan quelar estos cristales de oxalato de calcio, el oxalato se puede reabsorber con mayor facilidad y mayor eliminación de este oxalato absorbido de la vía digestiva. La cistinuria, como mencionamos dentro de las patologías hereditarias, los cálculos de cistina forman parte de estas alteraciones genéticas por hipercistinuria. Dentro de los factores multifactoriales que mencionamos, vemos que la frecuencia de las sales cálcicas es la que más frecuente, más prevalece en la población. Dentro de ellos, las sales de oxalato de calcio es el más frecuente. De todas las litiasis, se dice que hasta el 60% de todas las litiasis son de origen calcio. Y de las que se pueden evaluar, las que causan clínica, hasta el 90% puede evidenciarse una litiasis de sales de calcio, donde la más frecuente de todas sus etiologías es la que causa idiopática. No hay una etiología, que es un trastorno metabólico que condiciona esa formación de cálculo. Sin embargo, se presentan y precipitan por ser
el mineral que más está eliminándose o produciéndose dentro de todo el metabolismo a nivel de las vías urinarias. Los de siguen los cálculos de Struvital, aquí es variable la literatura, algunos hablan de 1 a 5%, esta 15%, puede estar formando la prevalencia de cálculos de Struvital, que son los cálculos fosfato, amonio, magnésico, de cálculos infecciosos, los cálculos más conocidos como coraliforme, y los cálculos de ácido úrico dentro de la más frecuencia que sigue en prevalencia también hasta un 10%. Y en menor proporción le siguen los cálculos de cistina y otros cálculos que pueden formarse, que pueden también en fármacos, sustancias que uno está consumiendo, pueden tener la facilidad de precipitar como parte de su excreción urinaria que son, y formar cálculos o agruparse a otros cálculos que ya están formándose y contribuir a su crecimiento. La clasificación de las litiasis va a depender de los estudios que se hagan de estas muestras de cálculo, que van a depender de una identificación macroscópica, estudios de espectrografía infrarrojo, microscopía electrónica inclusive, y el análisis químico cuantitativo, es decir, el mineral que forma parte de este complejo que ya se ha formado como una acumulación de sustancias minerales, cristales, que han ido precipitando alrededor de un núcleo que es la base inicial que promueve toda esta precipitación y acumulación. Tenemos los cálculos de litiasis de oxalato de calcio, como mencionamos, los más frecuentes, de fosfato amónico magnesio, los de struvita, litiasis de fosfato de calcio, dentro de las sales cálcicas, se dividen entre los fosfatos y oxalatos. Los de oxalato son los más frecuentes, los de ácido úrico, las cistinas, litiasis por monohidrato más ácido úrico, un componente del mismo ácido úrico, otras litiasis raras, dentro de las cuales están los que se agrupan a fármacos, algunas congénitas, pero algunas también a los fármacos que forman parte de estas litiasis de menor prevalencia. Para esperar que una sal mineral, unas sales minerales que tienen su excreción urinaria lleguen a formar todo este complejo litiásico, ese conjunto de sustancias que a las finales pueden eliminarse, y uno lo puede visualizar externamente qué tamaño, dimensión puede tener estas litos o estas piedras que pueden eliminar por el tracto urinario. Sufren todo un cambio, un cambio entre su curso desde desde su pase por la sustancia, por la filtración glomerular a nivel tubular, como las concentraciones de estas sales minerales que van recorriendo el tracto del sistema tubular renal, van permitiendo que bajo ciertas características del tracto de la orina, puedan facilitar o, o limitar su formación en general y su crecimiento para llegar a formar cálculos de enzima. Este proceso de litogénesis se reconoce como un evento multifactorial, como ya hemos mencionado, pero resulta de la ruptura de este equilibrio que existe entre la solubilidad y la precipitación de las sales, es decir, la característica que tiene esta sal en relación al solvente, el cual lo mantiene o lo sostiene en su tránsito por el tracto urinario y por el sistema tubular renal. El origen donde inicia la formación de estos cálculos eh, hay diversas corrientes u opiniones, quienes afirman que el inicio de esta precipitación de estos cristales, de estas sales minerales para formar cristales, se da en la luz epitelial de las células tubulares. Y de allí, por diversos mecanismos, esta precipitación empiezan a agrupar o a crecer estos núcleos primeros primitivos de cristales, y adherirse a ellos otras sustancias que también están circulando en la orina, en el sistema tubular renal, y impregnarse luego en el epitelial o migrar hacia la papila renal, y allí se localizan y aumenta su crecimiento hasta que se desprenden y migran por el tracto urinario. La otra teoría, y la que más tiene aceptación, es la que promueve que estos cálculos se forman en el intersticio renal, y luego migran hacia la papila renal, también allí, y allí es donde continúa el proceso de crecimiento y agregación de otras sustancias que forman en conjunto ya la masa sólida de un cálculo, que luego se desprende y puede localizarse en otras partes del tracto urinario
con la clínica que ya pues. Pero para que se dé esta cristalización de estas sales minerales tiene que haber unas etapas, digamos, de esta formación en relación a los cambios que sufre estas sales minerales en el solvente o en el agua, en el contenido líquido del contenido urinario que se encuentran estas sales. Vamos a encontrar ahí etapas en las que se conoce como cristaluria, y esta relación de estas sales minerales con la orina van a permitir que alcancen concentraciones donde ya no puedan mantenerse solubles, sino van a precipitarse. Eso se llama saturación de la orina para una determinada sal. Luego las etapas donde se forman, se agrupan estos cristales para determinarse como núcleos de estos cristales y contribuir luego al aumento o a la agregación y el crecimiento de estos cristales, y que siendo ya diversas sus contenidos, diversas sustancias minerales que se agregan y residuos también mucoproteicos que se agregan a estos núcleos y van agregándose y creciendo, permitiendo el crecimiento de estos cristales. La cristaluria es la presencia de cristales en el sedimento de orina que ha sido recién emitida y centrifugada. La orina es una solución con variada concentración de sustancias cristalizables. Las sales, calcio, fosfato, ácido úrico, forman parte de esos cristales, de estas sales minerales que luego se agrupan y van a cristalizarse. En el límite de esta solubilidad, es decir, el límite para mantenerse disueltas estas sales se llama saturación. Después de ese límite de saturación, estas sales precipitan y se cristalizan. Esta sale está determinado también por el pH, mencionamos el pH, la temperatura y la concentración misma. La mayor concentración de estas sales va a haber mayor riesgo de precipitación y formación de estos cristales. La sobresaturación es el punto en el cual esta concentración de sal excede su capacidad de solubilidad y se presenta en los casos de, como mencionamos, existe mayor concentración o aumenta por determinadas condiciones clínicas, aumenta el exceso de estos solutos, existe un déficit de solvente, en este caso un contenido líquido en la orina, ya sea una disminución del volumen urinario por distintas causas, alteración del pH en orina. Las infecciones pueden alterar el pH en la orina y eso favorecer la precipitación de determinados cálculos. Producto de solubilidad se entiende como la concentración de estos solutos cuando se alcanza el estado de saturación y comienza aquí la cristalización inicial. Esta cristalización puede alcanzar este incremento de esta relación entre saturación, entre el solvente, el soluto y el solvente en la orina, va a formar otra etapa a mayor concentración de solutos, lo que se conoce como un producto de formación. Este producto de formación es un punto determinado en el que la solución sobresaturada ya no puede mantenerse disuelta y comienza a agruparse formando lo que se conoce una nucleación espontánea, es decir, formando el núcleo de lo que va a ser el futuro cálculo urinario, cálculo de la litiasis urinaria. Este esquema quiero representar eso, las tres fases de esta relación de la saturación de la orina, como normalmente se encuentran las sustancias, las sales en la orina, están generalmente en una zona subsaturada. En una zona subsaturada no hay precipitación de cristales, no presentan nucleación, los cristales se disuelven, se vuelven a disolver y son solubles en todo el líquido, pero luego cuando aumenta la concentración de soluto o las distintas condiciones que se han mencionado previamente se lo permiten, va a establecerse una zona de meta estable donde, o conocida como producto de solubilidad, donde la solución sobresaturada es lábil e inestable y cualquier otro iniciador de la nucleación que se agregue puede generar que se precipite y estos cristales y se inicia el proceso de la nucleación. Sin embargo, cuando esta zona pasa estas cosas, esta relación de estos solutos, solventes con el soluto, van a determinarse una zona sobresaturada o llamada punto de producto de formación. Aquí ya la nucleación es espontánea, no requiere de sustancias o inhibidores o activadores de la nucleación para poder permitirle formar el núcleo del futuro cálculo. Es espontáneo, basta la cantidad de, de sal mineral o cristales que contienen y eso va a ser suficiente para
cristalizarse y formar el núcleo de este soluto. De acuerdo a la característica de cómo se organizan estos cristales, las moléculas se pueden organizar mediante dos mecanismos. Una nucleación homogénea, que es la que se produce espontáneamente cuando la saturación de esta sal ya no pasa el punto de formación, como hemos visto en el esquema, y forma lo que se conoce como núcleos. Es generalmente una sola característica de sal, por ejemplo, unas sales de oxalato de calcio o fosfato de calcio, solamente son sales de fosfato de calcio que mantienen allí. Sin embargo, cuando existen otras moléculas que facilitan esta formación de este núcleo, pueden agregarse a una determinada sustancia sal mineral que ha cristalizado, se agrega otra sustancia que también se encuentra pues, en concentraciones mayores o por algunos factores como el pH o factores alteraciones de la estructura de la vía urinaria, van a agregarse adicionalmente a la primera molécula, la primera sal, y formar una nucleación heterogénea del inicio del cristal. Una vez que se ha formado el núcleo, ya viene la parte de agregación de todos los componentes que por características químicas, físico-químicas inclusive, pueden adherirse al cristal. Una vez que se han producido los núcleos de estos microcristales, se pueden unir entre sí, varios núcleos pueden unirse entre sí y a otros cristales que están en la circulación del tracto urinario por el proceso de agregación. Se absorben a la superficie del núcleo de distintos compuestos, ya se agregan a la sal mineral, que es un compuesto inorgánico, pueden agregarse compuestos orgánicos, mucoproteínas y aluronatos. Esto permite que el cristal alcance tamaño suficiente para constituir un cálculo que incluyen los mecanismos de epístasis, ¿no? Esto se refiere a que sustancias que no son quizás químicamente de la misma composición de mineral, sin embargo, porque comparten ciertas estructuras físicas de superficie, se puede facilitar la agresión al núcleo, al complejo, a la superficie externa del núcleo de este cálculo, y ello atrae pues muchas otras moléculas que forman parte del crecimiento de este. Para que todas esas fases de la formación del núcleo se puedan cumplir, existen reguladores de la cristalización de estas sustancias, que van a ser inhibidores. Algunos pueden ser favorecedores o estimuladores de esta cristalización. En este cuadro he resumido lo más importante, las sustancias que inhiben los procesos de cristalización, nucleación, agregación y crecimiento del núcleo. Los más frecuentes que se han podido dividir entre los que son de alto peso molecular u orgánicos y los de bajo peso molecular o inorgánicos. Dentro de los primeros tenemos a la nifrocalcina, que inhibe las distintas etapas de la formación del cálculo, desde la nucleación hasta el crecimiento del cálculo. Las uropontinas, estas son proteínas que van a formarse, todas ellas son proteínas que se forman en las células tubulares renales. La uropontina tiene mayor acción sobre inhibir el crecimiento del cálculo. Igual la litostatina también tiene la misma acción, inhiben el crecimiento y algunos favorecen más o contribuyen más a inhibir la formación de oxalato de calcio, otros sales de fosfato. Las proteínas de Townsend, que son unas proteínas formadas en los túbulos, que se secretan en las células tubulares, entonces, la célula tubular tiene una acción variable. Dependiendo de la concentración y el pH de la orina, estas proteínas van a inhibir o van a favorecer la formación de cálculo. Es una variable. El citrato de potasio, más que como un inhibidor, actúa como un quelante de las sales de calcio, y evitando pues, que las sales de oxalato de calcio, por ejemplo, puedan juntarse y formar y precipitar. El magnesio tiene una acción inhibitoria sobre la nucleación y el crecimiento de los cálculos. Esto se ha llegado a reconocer en los estados de hipomagnesuria, donde se encuentra mayor predisposición a la formación de cálculos. Por ello se le da la importancia a la magnesiuria en la inhibición de la formación de estos cálculos, igual las sales de pirofosfatos, que contribuyen también a la inhibición de la nucleación, influyen sobre la formación inicial del cálculo, como también sobre el crecimiento y desarrollo mayor de estos cálculos.
Los demás promotores de esta inhibición y complicadores de los cálculos renales, otras sustancias, los glucosaminoglucanos, entonces son promotores y los inhibidores. Vemos que el oxalato, vamos a encontrar acá los inhibidores, mencionamos la proteína de Townsend, pero como mencioné, esto también puede ser promotor de la litiasis bajo ciertas circunstancias características que dependen incluso de sus concentraciones también de estas proteínas. En resumen, podemos decir pues, que la saturación de una sal mineral, es el límite de la solubilidad que se haya determinado pues, por los factores, el pH, la temperatura, la concentración de dicha sustancia y el volumen también de la orina. La nucleación, el otro proceso donde inicia la formación del cálculo, ocurre cuando esta molécula en solución no puede ya mantenerse aislada y se agrupa para formar una estructura cristalina primitiva. Puede ser homogénea o heterogénea, es decir, solo de un tipo de sal, o agrupa a otras sales de distinta composición química. Inhibidores de la cristalización, que mencionamos, hay algunas, las sustancias que impiden el crecimiento del cálculo y sustancias quelantes, entre ellas el citrato, por ejemplo, en tanto que evitan la unión entre esos iones litogénicos y pues, no pueden formar los complejos pues, solubles definidos de esta litiasis. El pH urinario es conocido que, por ejemplo, los cálculos de ácido úrico son favorecidos ante una orina de un pH ácido, igual la cistina. Los cálculos de cistina se favorecen por por un pH ácido. Por el contrario, los cálculos de origen infeccioso, como los de Struvita o los coraliformes, conocidos así, son más fáciles de desarrollar en orinas que tienen un pH alcalino, superiores a 7, 8 de pH, favorecen la formación de cálculos infecciosos. Igual las sales de fosfato de calcio también se ven favorecidos por un pH alcalino, más no así las sales de oxalato de calcio, que son los más frecuentes de todas las litiasis. Es invariable su desarrollo, pueden evolucionar igual con pH ácido o pH alcalino. El volumen urinario es importante, influye sobre esa cristalización. No solo el volumen de urinario, si también hay retención de orina por problemas obstructivos urinarios o malformaciones en algún momento de la vía urinaria, esta éxtasis urinaria también va a contribuir a la formación de cálculos, ya que la retención del tránsito urinario, la éxtasis urinaria, va a mantener mayor tiempo expuesto la sustancia que está por precipitarse en contacto con el epitelio urinario, y eso va a contribuir a mayor formación de cálculo o a va a permitir que se den más condiciones adecuadas para que precipiten los cálculos. Dentro de las manifestaciones clínicas, la manifestación clínica más frecuente de una litiasis urinaria es la silente. Es asintomática, porque el cálculo litiasis urinaria solo va a dar manifestación clínica cuando ésta se desplaza muy lisa o que adquiere un tamaño que provoca una obstrucción urinaria y secundariamente va a condicionar pues, molestias tipo hematuria o mayores molestias. Esta pirámide que aquí se representa en la derecha, pues ve como en la base está la manifestaciones clínicas como que se expresan en la presencia de esta litiasis normal, es decir, asintomático en la mayoría de, de pacientes, y algunos van a presentarse la eliminación de cristales a nivel en la orina por distintos exámenes que se hagan y se pueden encontrar mayor eliminación de cristales, que no es lo mismo decir que se tiene cálculos, porque los cristales es lo que siempre se va a excretar, porque hay eliminación de sales por la orina, esa es la función de la orina, excretar estas sales, pero cuando llegan a la primera etapa, la etapa de cristalización, pueden encontrarse, pero si quedan allí nada más en cristalización y no no han llegado a, a mayores concentraciones de estas sales para lograr formar los núcleos y los demás
proceso del cálculo puede quedar solo en la eliminación de cristales y no dar síntomas. Algunos síntomas urológicos propios del cálculo pueden incluir dolor en el flanco, disuria, hematuria, puede ser microscópica incluso esta hematuria, y desencadenar verdaderos cuadros, sobre todo dolorosos, por la presencia del cólico renal o cólico ureteral, pueden desencadenar pues una urgencia por el dolor muy intenso de esta forma, que generalmente se ocurre cuando el cálculo se desplaza por el tracto urinario ureteral, en este caso por el tracto ureteral, y de acuerdo a los niveles donde va deteniéndose o va mostrándose el cálculo, van a tener ciertas características el dolor del cólico renal de este síndrome doloroso renal, como cólico ureteral, cólico renal o cólico nefrítico también conocido. El famoso cólico renal, que ya es un grupo de pacientes pueden presentar su primer episodio de litiasis con esta presentación. Y lo otro es la eliminación espontánea sin muchos síntomas, la eliminación espontánea del cálculo. Se puede observar la eliminación de cálculo. Entonces, y de acuerdo al estudio, la importancia que le da al cálculo, se puede iniciar todo un proceso de evaluación de la etiología. El cólico renoureteral o cólico nefrítico es la manifestación quizás más preocupante en la aparición de estos cálculos urinarios. Es más significativo, de inicio súbito, unilateral, de acuerdo a la ubicación donde está el cálculo, donde se encuentra el cálculo, con irradiación ipsilateral, con síntomas neurológicos asociados. Puede tenerse náuseas, vómitos, por ejemplo, dolores en reflejos vagales por alteración de la vía vagal por el componente visceral, que significa de estas inervaciones que tienen los segmentos que también inervan el epitelio, la cápsula renal de la pelvis renal, sí, que es en el tercio superior del uréter, o el mismo epitelio ureteral, que eso por la distensión misma ante una obstrucción o el aumento del peristaltismo del uréter es lo que provoca ese dolor en este tipo de pacientes. Si se aloja en la unión urétero-piélica derecha, los síntomas simulan una secolecistitis aguda. Esto para el diagnóstico diferencial. Un varón puede presentar, si es derecho el cálculo y en el tercio superior del uréter, puede simular una colecistitis aguda. Se atribuye el uréter, si se obstruye el uréter en el punto donde cruza el borde pélvico derecho, puede simular una apendicitis aguda. Y si esto lo igual hace en el lado izquierdo en las mujeres, debe hacerse el diagnóstico diferencial con una salpingitis, un problema de anexos de sexo femenino. Cuando el cálculo está en la porción intravesical, en el uréter, en el tramo intravesical de la pared posterior de la vejiga, esto puede condicionar síntomas miccionales, ¿no? Los síntomas que son disuria, colaquiuria, tenesmo, todos los síntomas propios de irritación del piso de la vejiga. Y también distintamente si hay dolor si el cálculo está a nivel ureteropélvico, como mencionamos, o en el tercio medio del uréter, o en el tercio inferior del uréter, con síntomas que se acompañan, como mencionamos en el parte inferior, puede haber síntomas de disuria, pueden haber alteraciones como mayor sensibilidad a la hora de la micción, la disuria, plaquiuria, síntomas de síndrome miccional. La hematuria es de presentación variable, puede ser asintomática, macro, microscópica. Sin embargo, pues se relaciona mucho con la eliminación de cálculos cuando se acompaña de dolor lumbar. Si se acompaña de dolor lumbar y hematuria, debemos tener mucho cuidado con la certeza de que sea un cálculo urinario el origen de esa manifestación clínica. También puede presentarse en los casos solo de infecciones urinarias. La presencia de una infección urinaria recurrente, debemos buscar una causa de presencia de cálculos urinarios que estén favoreciendo esta condición de infecciones recurrentes. En un paciente que presente infecciones urinarias recurrentes, debemos buscar como causa de esa recurrencia urinaria
de ocurrencia de la infección urinaria, debemos buscar litiasis. Dice que la presencia de microhematuриas dentro de un cuadro clínico sugestivo de cólico renoureteral tiene un alto valor predictivo para la presencia de litiasis. Dolor lumbar, cólico nefrítico más hematuria, debemos sospechar cálculo, litiasis urinaria. Diagnóstico, los exámenes de ayuda. ¿Cuál es el objetivo del diagnóstico de una sospecha de litiasis? Primero, confirmar si le existe o no. Es decir, la presencia del cuadro doloroso, debemos evidenciar el apoyo de imágenes, es lo que más nos permite identificar la presencia de esta litiasis, identificar la alteración que está siendo responsable de la génesis de sus cálculos, es decir, la causa, la etiología, puede ser idiopática, hereditaria, metabólica, estructural, por alguna alteración estructural de la vía urinaria, o fármacos que puedan estar precipitando o alterando esta eliminación de sales. Y lo otro más importante es, identificado el cálculo, identificado la patología, es prevenir su residuo. Porque las litiasis, al margen de cuál sea la etiología, el origen y dónde estén ubicados, como parte de su daño sistémico, está relacionado a complicaciones cardíacas, cardiovasculares, con mayor riesgo de hipertensión arterial y también riesgo de insuficiencia renal crónica con necesidad de diálisis en muchos casos. Y la predisposición a infecciones, como en los casos de los cálculos corales. Es así que la importancia de hacer el diagnóstico. Debemos hacer una anamnesis y una exploración física adecuada, antecedentes, análisis de orina y sangre. Es importante valorar la función renal, algunos análisis iniciales, no necesariamente el estudio de la enfermedad litiásica en sí, sino inicialmente saber cómo está la función renal, cuáles son el riesgo de infección, si hay alguna infección predisponente, y luego las técnicas de imagen. En las técnicas de imagen, si bien la más accesible y inocua para determinación del aspecto estructural del tracto urinario, principalmente renal, sería la ecografía. Por el tiempo, por lo práctico, por lo más accesible que puede encontrarse. Pero en sí vamos a hacer ciertas consideraciones con distintos exámenes de imágenes. La ecografía, si bien nos permite determinar con rapidez, práctico, un cálculo, y aparte también el grado de obstrucción que puede estar indicando, sobre todo a nivel renal. A nivel renal nos puede permitir identificar bien los signos de obstrucción, la evaluación de la obstrucción y las causas de la obstrucción si es un cálculo, pero muchas veces si el cálculo es muy pequeño, la ecografía no va a poder identificar, o ya lo eliminó y no va a poder identificar si la presencia de cálculo, solo si, si hay secuelas de una obstrucción, una dilatación de los cálices o la pelvis que haya quedado por antecedente litiásico. Eh, se sugiere, se indica, ¿no?, que la tomografía helicoidal, e incluso sin contraste, es la más sensible y útil para los casos de litiasis, incluso si estos ya estén a nivel renal o a nivel ureteral. La ecografía no va a permitirnos la identificación de cálculos en los segmentos ureterales, lo que sí haría la tomografía. Incluso hasta una radiografía simple de abdomen nos podría permitir evidenciar en el trayecto ureteral algún cálculo, pero solo los cálculos radioopacos, no los radiolúcidos. Entonces allí viene la ventaja de que tiene la tomografía dentro de los estudios de imágenes, sobre los demás estudios de imágenes para identificar cálculos de distinta naturaleza, de distinta ubicación y de distinto tamaño también, por los cortes, sobre todo la helicoidal multicorte, cortes muy cercanos, muy pequeños, que permiten encontrar las estructuras por más finas que sean en cualquier segmento, y también identifica los signos de obstrucción urinaria. La tomografía se convierte pues, en la pielotag, uroten, tomografía axial computarizada. Es lo que cualquiera de sus formas es la más sensible para la identificación de cálculo. Luego viene el estudio metabólico, que tiene sus particularidades, siendo esto considerando que el cálculo más frecuente, la litiasis urinaria más frecuente es la sales de calcio, el oxalato de calcio, y de tipo idiopático, es decir, no tiene alteración metabólica, no se encuentra alteración metabólica, solo factores que en conjunto pues, se
se juntan todos estos, una serie de factores, y ellos van a predisponer a que una calciuria, sin, sin tener hipercalcemia, sin tener mayor concentración de eliminación de ciertos solutos, favorecen la precipitación de estas sangres. Es por ello que no en todo se hace el estudio metabólico. Después del primer episodio de litiasis, el paciente debe ser sometido a revisiones clínicas que constaten los episodios expulsivos y a episodios radiológicos periódicos para comprobar si vuelve a formar nuevos cálculos. Mencionamos que en 5 años hasta el 50% puede formar cálculos en un segundo episodio. Si el paciente no muestra cambio en el transcurso de un año, se le considera como metabólicamente inactivo y solamente se le sigue en forma periódica para seguimiento. La litiasis se considera activa cuando debe hacerse una evaluación más completa y terapias activas, y hacerse los estudios metabólicos. En los niños hay que hacer todo el estudio completo en ellos. Generalmente, si empieza precozmente en la litiasis, debe considerarse una historia familiar, sospecharse de ello, investigar en la familia. Dependiendo de la alteración de la función renal, si hay alteración de la función renal, ha habido una evolución rápida de la litiasis, debemos hacer más estudios en el origen de esta litiasis. Casos recidivantes o pacientes que tienen alteraciones metabólicas, hiperuricosuria, hiperuricemia, hipercalcemia, hiperfosfatemia u otras alteraciones minerales que van a favorecer la formación de cálculos. En ellos debemos de hacer determinaciones en sangre: creatinina, calcio, fósforo, ácido úrico, magnesio, sodio, potasio, bicarbonato para ver la estados de acidez, la paratormona, hormona paratiroidea, en sangre, y en orina de 24 horas debemos valorar también el volumen, el pH, la densidad, la creatinina, la creatinuria sería el ácido úrico, es decir, la hidroxicosuria, la fosfaturia, la calciuria, magnesiuria, el sodio urinario, salato urinario, citrato y la cistina. Algunos exámenes van a depender pues, de la complejidad del laboratorio que sea adecuado para realizarlo. En los exámenes de imágenes, como mencionamos, la radiografía simple de abdomen, se debe solicitar la tomografía, como mencionamos, no diferencia aquella que no permite diferenciar radiopacidad o no, o sea, es más sensible para detectar eso. La ecografía es un avance, pero de niños, bueno, para no exponerlos mucho a la radiación, suelen, en los casos que suelen ser pequeño tamaño, necesito cuidado con las ecografías. Aspecto típico es una imagen hiperecogénica, es lo que ven en la sombra acústica que hace la ecografía, y puede ser sensible hasta en un 84% para la identificación de un cálculo, y también por la identificación de las lesiones obstructivas que algunas entidades que están asociadas a la formación de litiasis, luego de hacer la anamnesis, la exploración física y solicitar algunos exámenes de laboratorio, imágenes, vamos a concluir si existe cálculo de cistinuria o hay acidosis tubular renal, síndromes tubular renales que están relacionados con este tipo de cálculos, algunas alteraciones enzimáticas, la santinuria o hipersantinuria primaria, o 1 o 2, el estado hipercalcémico relacionados a hiperparatiroidismo primario, hipervitaminosis D, algunas acciones crónicas, sarcoidosis o neoplasias, como síndromes paraneoplásicos, muchas veces hay hiper, eh, hipercalcémicos. Las litiasis úricas pueden ser de origen idiopático, no tienen una etiología que justifique la alteración de estas precipitaciones o estas hiperuricosúricas. Sin embargo, si hay una enfermedad articular que se relaciona a la hiperuricemia, en general se relaciona a la hiperuricemia, que es la gota, o algunas enfermedades mieloproliferativas donde se incrementan los niveles de ácido úrico. Podemos relacionar esos de ácido úrico en relación a estos estados como causa de la formación de litiasis. Alteraciones gastrointestinales, según la evaluación de historia, clínica, examen físico que se puede haber realizado, los cálculos debemos relacionarlos con historia de hiperoxaluria entérica, por trastornos malabsortivos, o litiasis por malabsorciones de ácido úrico. Al final, la litiasis renal idiopática, donde no se encuentra, no puede no encontrarse ninguna o de alteraciones metabólicas, van a quedarse como tales, pueden incluir las hipercalciurias, la hiperoxaluria, la hiperuricosuria de tipo idiopático, mencionamos acá, ¿no? Inicialmente, previamente a la litiasis de ácido úrico, que pueden ser idiopáticas. Dentro de ese conjunto de idiopáticas están estos tres grupos
que no hay alteraciones ni hipercalcemia, ni hiperoxalemia, ni hiperuricosuria. Sin embargo, los cálculos que se encuentran tienen estas características. Es la más común, 60% las litiasis de sales de calcio, y las idiopáticas, que normalmente son el 80 hasta el 90% en todo lo que es idiopáticas, ocupan las sales de calcio. Otros enzimas inhibidores de la cristalización pueden ser secundaria a cálculos, a litiasis por infecciones, por obstrucciones urinarias. Son condiciones que favorecen esas precipitaciones litiásicas. Las estructuras de la integridad de la estructura de las vías urinarias van a favorecer. Las indicaciones en las cuales se hace el estudio metabólico está en relación más a antecedentes familiares de litiasis, presencia de litiasis bilateral, enfermedades inflamatorias del intestino, ya sea diarrea crónica, enfermedad de Crohn, antecedentes de operaciones bariátricas por cambios a nivel intestinal que van a favorecer cambios metabólicos, afecciones asociadas a litiasis, mencionamos el hiperparatiroidismo primario, la gota, acidosis tubular renal, distal, sobre todo se sospecha más de la distal, o tipo 4, presencia de nefrocalcinosis, estados de hipercalciuria, hipercalcemia, precipitación de cálculos, litiasis en forma masiva y frecuente, presencia de osteoporosis o fracturas esqueléticas, que hay mayor resorción ósea con formación de liberación de calcio a la sangre y puede presentar los estados de hipercalciemia e hipercalciuria. Litiasis de cistina, que tienen que ver con trastornos genéticos, los de ácido úrico o los de fosfato, sale de fosfato cálcico, deberían hacerse estudios metabólicos en él. Y en los niños, por ser un grupo de población donde no es común la aparición de litiasis en niños, ya que su aparición debería hacernos sospechar trastornos metabólicos. Algunas características radiológicas de algunas litiasis que nos van a favorecer su identificación en imágenes, que son los que son radiopacos, ligeramente radiopacos o radiotransparentes. La diferencia entre los más frecuentes: el oxalato de calcio es radiopaco. El ácido úrico, que es otro también aumenta en mayor frecuencia, va a ser radiotransparente. Intermedio están pues los infecciosos. Dentro de los más frecuentes, que es el oxalato de calcio, va a ser fácil de identificación a una radiografía simple de abdomen. Las tomografías, como mencionamos, tienen una sensibilidad hasta el 96% y especificidad un 100%. Ahí la importancia de esta tomografía, es decir, el multicorte, cortes más finos, mucho mayor sensibilidad. En la pielografía de eliminación anteriormente se utilizaba la venografía con contraste intravenoso y con radiografías cada cierto tiempo se le tomaba al paciente desde previo a la administración de contraste, la inyección de contraste, luego los 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 2 horas, y según la eliminación, si es que no había problemas obstructivos, podrían tener, incluso si es que había un problema obstructivo y no pasaba el contraste, podría dejarse tomársela incluso hasta el día siguiente una última radiografía para valorar la eliminación y la presencia de estos casos. Ya se ha dejado de lado esa prueba por la ventaja que muestra la tomografía. Algunos unos valores de los minerales en la orina, tiene que ser orina de 24 horas para poderlos medir, dentro de todos ellos los valores tanto en adultos como en niños, en distintos componentes para relacionarlos con los estados patológicos que indican la presencia de trastornos metabólicos. Los tratamientos de la litiasis, ¿cuáles son? Lo que se quiere es eliminar los cálculos, hay que resolverlos en los casos con unas complicaciones que han dado lugar y prevenir la recidiva. Hay que educar al paciente, tomar medidas preventivas en todo lo que sea necesario para que no evitar o extender mayor que pueda su recidiva, ya que ello favorece todas las complicaciones que hemos mencionado. Cuando se actúa en un cálculo, es decir, cuando se aborda el cálculo de indistintamente lo que tenga que hacerse, y no se es expectante y esperar los estudios. Cuando hay obstrucción urinaria, si es aguda y el cálculo está en vejiga, por ejemplo, en uretra, se tiene que abordar quirúrgicamente o no. Si es que es un dolor intratable, si es que hay presencia de infección, por el riesgo de que sigan aumentando estos cálculos y la infección nunca va a curarse si es que existe un cálculo urinario. Si es que la hematuria es masiva, debe abordarse también quirúrgicamente para resolver el estado de la hemorragia masiva que está teniendo.
prescrimiento progresivo del cálculo pese a un tratamiento médico adecuado. Puede ser algún trastorno mineral, algún trastorno genético que tenga y que está favoreciendo el crecimiento excesivo. Si es que el tamaño del cálculo impide su expulsión, se dice que un cálculo menos de medio centímetro, es decir, 0,5 milímetros, puede llegar a eliminarse con facilidad. Entre 5 y 10 milímetros, es decir, hasta 1 centímetro, con mayor esfuerzo puede eliminarse. Generalmente más de 0,7 centímetros no es difícil eliminarlo. Más de 1 centímetro, ha habido expulsiones de cálculos de 1 centímetro hasta 1,5, pero difícilmente se espera que de ese tamaño se elimine. Se tiene que abordar la terapia para disolver los cálculos, que dentro de las terapias pues están todos los métodos que se utilizan, que mencionaremos. El primer episodio litiásico, que si es que lo ha eliminado o existe el líquido, para favorecer su eliminación también se puede tomar medidas. La alta ingesta de líquidos, habrá que conseguir una diuresis de 2 a 3 litros por día. Hay que reducir la ingesta de proteínas de origen animales, alimentos ricos en calcio, alimentos ricos en sodio y alimentos ricos en salar, que juntos son los que van a precipitar. Si yo altero la concentración de alguno de ellos, va a favorecer la precipitación de sal. El 60% de los pacientes que no tendrán formación de nuevos cálculos en un seguimiento prolongado si es que siguen los cuidados, recomendaciones para estos respectivos. El manejo principal de un paciente que sufre de un episodio litiásico inicial es la presencia del cólico nefrítico. Hay que calmar el dolor. Utilizamos analgésicos tipo ketorolaco, metamizol, algunos espasmolíticos, porque el dolor ureteral es el que duele y es una víscera hueca, y lo que duele, aumenta el dolor, son los espasmos de este órgano, de este ureter. Y se pueden llegar a usar hasta opiáceos para calmar el dolor. Hay que disminuir el edema local, lo cual con un antiinflamatorio tipo diclofenaco por vía oral puede mantenerse por unos días el tratamiento para favorecer la reducción de esta inflamación. Se puede favorecer la progresión del cálculo mediante un tratamiento expulsivo con medicamentos, si es que el cálculo tiene el tamaño adecuado y puede permitirse la eliminación. Si es un tamaño más de 1 centímetro, pues ni dándole toda la medicina que está indicada aquí, va a lograrse la eliminación. Y si es que está en ureter, si está a nivel renal, tampoco podemos favorecerlo. Si está a nivel del tercio superior, medio, más que en esas porciones, puede contribuirse a eliminar, dependiendo del tamaño que se determine del cálculo. Lo que se utilizaría es un tratamiento con corticoide de Dexacor por 10 días, más un alfa bloqueante, anzulosina, el cual sí se puede seguir hasta 20 días. Una tableta de 0,4 miligramos se puede dar controlando la presión. Es un alfa bloqueante que puede subir la presión. Entonces hay que evitar que eso ocurra, controlemos. Si no se puede usar la tanzulosina, se puede el nifedipino de 30 miligramos una vez al día nada más por 20 días. Ello, la buena ingesta de líquidos, la actividad física regular, va a ayudar a que se elimine el cálculo si tiene las condiciones para eliminar, tamaño sobre todo del cálculo. Medidas preventivas importantes, generales, la ingesta de líquidos. Consejo, una bebida diaria, cada cierto tiempo, tomar sus vasos, normales son 8 vasos de agua al día, ¿sí? De un pH neutro, estas bebidas, que no sean ni alcalinas ni ácidas. Diuresis, hasta lograr una diuresis de 2 hasta 3 litros de orina por día, logrando siempre mantener la densidad de la orina o el peso específico de la orina en este valor de 1010, ¿no? O menos de ese valor, es decir, más agua que soluto. El consejo nutricional es una dieta equilibrada, vegetales, mixta, variada, rico en vegetales y fibras, con un calcio de un máximo de 1,2 gramos por día, con un contenido en sodio. Este es un contenido de cloruro de sodio bajo. Aquí hay un promedio de 5 gramos de cloruro de sodio, un sodio más o menos, el sodio solo aquí forma parte de 3 a 3,5 gramos, es bajo. Contenido de proteína animal limitado, hasta 1 gramo por kilo por día de proteínas de origen animal. Y con el estilo de vida, mantener el índice de masa corporal, es decir, evitar la obesidad, actividad física adecuada, y corregir las pérdidas excesivas de líquido, ya sea por sudoración excesiva, deshidrataciones, pérdidas diarreicas, reponer los estados de reposición líquida adecuados. Ello influye sobre la precipitación de la sal. Evaluación del riesgo de un paciente con cálculos, si es que son de mayor riesgo o menor riesgo.
son gente que hacen cálculos. Si es que conocemos el origen del líquido de la piedra, es decir, el cálculo, haremos una evaluación básica. Si es que no se conoce el origen o la naturaleza de la piedra, no se ha hecho estudio de ello, se puede solicitar el estudio, que ver la composición del cálculo. Si es un cálculo de bajo riesgo, no es un cálculo infeccioso, es un cálculo de lo más frecuente, el oxalato de calcio, no tendrá mayores con riesgos, y las medidas preventivas sean generales. Pero si son cálculos asociados a factores genéticos, infecciosos, va a ser un cálculo de mayor riesgo de recurrencia y la gravedad que ello implica, habrá que hacer la evaluación metabólica específica, de acuerdo a la análisis, lo que requiera, prevención de recurrencia, las medidas de prevención que mencionamos previamente. El tratamiento intervencionista, aquí la destrucción del cálculo, cuando este no puede ser eliminado espontáneamente o promovido con fármacos para ayudar a su eliminación. Tenemos la litotripsia extracorpórea con ondas de choque, la litofermentación, puede ser con energía ultrasónica y electrohidráulica. Esta litotripsia extracorpórea por ondas de choque es la que se hace frecuente más comúnmente. Son ondas similares a las ondas de una ecografía, pero de mayor intensidad de nivel de onda, y destruyen el cálculo, y que posteriormente el paciente lo elimina desintegrado con ligeras hematurias durante el proceso de la eliminación. Se hace bajo anestesia, con guía, con la ecografía se sigue a la posición donde está el cálculo, y sobre ella, per vía extracorpórea, se realiza este cálculo. El mismo procedimiento puede ser endurológica o percutánea, y la otra es la cirugía convencional, es decir, la nefrolitotomía, ureterolitotomía, sacar el cálculo con cortes, con cirugía, como se ven aquí en las imágenes de la derecha. Cuando se llevan a cirugía, los que no se pueden hacer litotripsia, cálculos demasiado grandes o ubicaciones donde no es accesible directo, o después de procedimientos no invasivos, no se logra eliminar el cálculo. Pacientes que tienen alguna deformidad ósea, obesidad mórbida, algunas anatomías anatómicas, enfermedades intercurrentes, se va a hacer otra cirugía nefrológica por otra causa, se aprovecha de hacer también la litotomía quirúrgica en ese caso. Ubicados en el polo inferior no funcionante, hay un polo, parte del riñón está ya isquémico, o existe no funcionante esa parte del lóbulo renal, se hace ya la nefrectomía y se tiene que entrar pues a cirugía. Si es que hay un solo no funcionante, para nefrectomía, situaciones que van a contribuir a que se haga más la litiasis, la cirugía para eliminar el cálculo. Algunos tratamientos para litiasis específicas, la litiasis de calcio, se da el citrato de calcio o citrato de potasio con el objetivo de quelar, ¿no? Evitar que se asocien el oxalato con el calcio, porque el oxalato de calcio es la sal más frecuente, hasta 30-60 mil equivalentes por, por día, son varias saletas por día que se toman. Utilizar algunos diuréticos para aumentar la calciuria, la hidroclorotiazida, el clortalidona, algunos diuréticos que ayudan a mantener la calciuria dentro de valores adecuados. Usamos el allopurinol, pero que también se asocian, la formación de estos cálculos también se asocian a los estados de hiperuricosuria o hiperuricemia que pueda tener el paciente, y facilitando su eliminación se va a ayudar a que no precipiten o no se junten con estos cálculos, que van a formar mayor o aumentar el crecimiento de estos cálculos. En los cálculos de ácido úrico, las medidas generales que se han mencionado, recordemos que es una litiasis que favorece al pH ácido de la orina. Entonces lo que debemos hacer es alcalinizar la orina. Un pH urinario mayor de 6 es lo que conviene. El citrato de potasio también se utiliza para, sobre todo, también alcalinizar la orina, más que favorecer o quelar, en este caso la sal no contribuye mucho a eso, o mezclar otros citratos de sodio, potasio, si que no hubiera el citrato de potasio. Y también aumentar la eliminación, aumentar la hiperuricosuria, ¿no? Con sustancias que inhiben el metabolismo de la formación del ácido úrico y ayudar a eliminar mayor ácido. Bueno, una de las literaturas que se mencionan acá. Voy a
Voy a compartir luego la siguiente clase, pero si hubiera alguna pregunta de este tema, que es más amplio de todo, si hubiera alguna pregunta sobre la litiasis urinaria, agradecería que hagamos ahora la pregunta o si no, lo bueno, también lo pueden hacer al final de esta, que es más corta esta clase.